Era principios de septiembre. Estaba leyendo un libro sentado junto a la ventana en la casa de mis padres. A veces levantaba la cabeza y miraba por la ventana hacia el patio trasero, observando el verde césped y arbustos, horneándose bajo el sol imperturbable. El verano terminará pronto y dejaré la casa de mis padres para mi último año de universidad. Pero por ahora pude disfrutar los últimos días de mis vacaciones. Yo estaba sentado en un gran sillón, con las piernas colgando hacia un lado, inmerso en mi libro. Mi hermana menor rompió la calma de la tarde. Christopher, dijo, vamos al lago. Pasé la página que estaba leyendo y miré hacia arriba. Sara, mi hermana, estaba parada junto a mí, toda cabello rubio y extremidades largas. Una amplia sonrisa y unos ojos brillantes iluminaron su bonito rostro. ¿Qué? Yo pregunté. No tenía idea de qué estaba hablando. El lago, dijo. Vamos al lago con una mochila. No queda mucho tiempo antes de que vayamos a la escuela. No hemos estado allí durante muchos años. La miré confundido por unos momentos hasta que me di cuenta de lo que quería decir. Mi familia ha estado caminando en las montañas todos los veranos desde que yo era un niño pequeño. Visitamos muchos lugares a lo largo de una variedad de rutas, pero hubo un lugar que recuerdo como mi favorito. Caminamos varias veces hasta el lago Boskin. Era un lago pequeño, remoto, poco visitado y rodeado por 3 lados por muchos metros de paredes de granito. Pero hace muchos años que no estamos allí. Sara y yo no hemos ido de excursión con nuestros padres desde que fui a la universidad hace unos años. Dije emocionado, es un poco de último minuto, ¿no? Tendríamos que obtener permiso. No sé si tenemos tiempo para comprarlo. ¿En qué estás pensando? Ambos nos vamos a la universidad pronto. Tenemos tiempo, dijo. Este fin de semana ya me conecté a internet y obtuve permiso. 2 días y una noche en el lago. Este fin de semana, han pasado años desde la última vez que fuimos de excursión, y tú y yo nunca hemos ido juntos. No estás haciendo nada. Sé honesto. Tienes tiempo. Hagámoslo, por favor. Sara tenía razón. Ella fue de excursión con nuestros padres muchas veces, pero nunca fuimos solos. ¿Te refieres a solo nosotros dos? Yo pregunté. Sí, dijo ella. Le pregunté a mi mamá. Ella y papá van a una boda este fin de semana y no podrán ir. Pero podemos prescindir de ellos. Va a ser divertido. Nunca habíamos ido de mochileros antes, solo tú y yo. Ella tenía razón en eso. Siempre íbamos de excursión con toda la familia. Sería extraño irse sin mamá y papá. Pero Sara y yo nos llevábamos bien como hermanos, y ella podía ser muy divertida. Sin embargo, lo repentino del hecho fue una prueba para mí. Mi hermana era una persona espontánea, que constantemente renunciaba a todo lo que estaba haciendo para intentar algo nuevo. Yo fui más cauto. La idea de prepararse para un viaje de mochilero en tan solo unos días parecía desalentadora. Pero Sara tenía razón. No tenía nada más que hacer. Estaba listo para volver a la universidad y simplemente lo detuve hasta que tuve que irme al aeropuerto la próxima semana. Bueno, creo que sí, dije, lo haremos. ¡Hurra!, exclamó Sara, poniendo su brazo sobre mis hombros. Mi nariz captó el agradable aroma fresco de su cabello mientras me abrazaba y una sensación extraña me invadió. Me encogí de hombros. Los siguientes días estuvieron llenos de actividad mientras nos preparábamos para la caminata. Sara fue la iniciadora de esto, pero como tengo un carácter más disciplinado y escrupuloso, pronto me tomé la tarea de preparar una lista de verificación para el viaje y nos aseguramos de que teníamos todo lo que necesitábamos. Paramos en la tienda de artículos de camping más cercana y compramos todo lo que necesitábamos, incluida comida y combustible para la estufa. No tuvimos que comprar demasiadas cosas. Tenemos suerte de tener un buen suministro de equipo de viajes anteriores. El día de la caminata, Sara y yo nos despertamos antes del amanecer y terminamos de empacar. Empezamos todo en el coche familiar que nos prestaron mis padres y partimos casa hacia las montañas justo antes de que el sol apareciera en el horizonte oriental. 3 horas después llegamos al inicio del sendero. No tardamos mucho en salir del coche, cargar nuestras mochilas y tirarlas sobre nuestras espaldas. Estábamos listos para ir. Un cartel de madera desgastado por el clima marcaba el comienzo del sendero, señalando el camino hacia nuestro destino. Extendí mi mano para mostrarle a Sara que ella debía ir primero, y nos fuimos. El sendero comenzaba en un bosque denso, y el aire estaba saturado del olor a coníferas. Al principio, las vistas eran limitadas. Nuestro camino serpenteaba por la ladera de la montaña, cambiando de dirección de vez en cuando, hasta que finalmente surgió de detrás de los árboles y reveló una impresionante imagen alpina. Las montañas se alzaban a nuestro alrededor como afiladas agujas de granito.
Un arroyo fluía ruidosamente por la pendiente del sendero. Unas pocas nubes blancas salpicaban el cielo, por lo demás perfectamente azul. El camino ascendía en escalones irregulares tallados en la roca y mi respiración se volvió entrecortada por la subida aparentemente interminable. La mochila de 35 kilogramos no facilitaba el viaje. Después de un par de horas de caminata, nos detuvimos, nos quitamos las mochilas y nos sentamos en una roca ancha y plana que dominaba el profundo valle del que habíamos salido. Frente a nosotros había un pequeño lago cuyas orillas estaban salpicadas de lirios verdes. El aire era limpio, fresco, casi mágico. ¿Qué vamos a almorzar?, preguntó Sara, mirando el paisaje con ojos brillantes. Saqué de mi mochila lo que había preparado: salami, tortillas, un poco de lechuga y queso. Le pasé una porción mientras ella seguía contemplando el lago, perdida en sus pensamientos. ¿Estás deseando empezar tu segundo año de universidad?, le pregunté mientras comíamos. No lo sé, respondió, con un tono de incertidumbre que me sorprendió. ¿Pasa algo malo?, ella dudó antes de responder, como si estuviera luchando consigo misma. Finalmente, dijo: Christopher, ¿por qué los chicos son tan malos? Esa pregunta me desconcertó. Le pedí que me explicara y, poco a poco, me contó una historia que me llenó de tristeza y rabia. Había conocido a alguien el semestre pasado, alguien que no respetó sus límites, alguien que le hizo daño. A pesar de mi insistencia, me explicó que no había denunciado nada, simplemente quería olvidar. Lo siento mucho, Sara, dije al final, mi corazón pesado por lo que había pasado. Gracias, estoy bien ahora, solo quería decírtelo. Pasamos el resto del almuerzo en silencio, contemplando el lago. Después de media hora, nos levantamos y reanudamos nuestra caminata. El aire se hacía más fino y los árboles menos frecuentes a medida que ascendíamos por el sinuoso sendero. Finalmente, alcanzamos el paso de montaña, una grieta en una alta y dentada cadena montañosa que marcaba el límite entre dos cuencas hidrográficas. Desde allí, la vista era espectacular. Detrás de nosotros se extendía un amplio valle cubierto por un manto verde de abetos. Frente a nosotros, la cuenca alpina se desplegaba con un paisaje mayoritariamente rocoso, salpicado de pequeños bosques. A nuestra izquierda, el lago Boskin brillaba como un zafiro, parcialmente oculto detrás de una cresta baja. Era tan hermoso como lo recordaba. «Es increíble, ¿no?», dijo Sara, mirando hacia el lago con una sonrisa. «Sí, lo es. Nunca me cansaré de esta vista». Desde el paso, el sendero descendía rápidamente hacia el lago. Caminamos con más facilidad, aunque el descenso era duro para las rodillas. El camino serpenteaba entre densos matorrales de abetos, y el aroma de su resina llenaba el aire. Sara marcaba un ritmo rápido, y podía sentir su impaciencia por llegar a nuestro destino. Finalmente, los árboles se separaron y allí estaba, el lago Boskin, brillando bajo el sol con un telón de fondo de montañas imponentes. Había olvidado lo hermoso que era, los acantilados rocosos que lo rodeaban se elevaban majestuosamente, con parches de nieve que aún persistían en las estribaciones de los picos circundantes. Una cascada de agua cristalina caía por un escarpado acantilado en la distancia. Buscamos un lugar para acampar y encontramos un espacio perfecto, un claro llano rodeado de rocas y árboles, con una suave pendiente que descendía hasta la orilla del lago. Dejamos nuestras mochilas en el suelo, aliviados de liberar nuestras espaldas del peso. «Es increíble», dijo Sara, extendiendo los brazos hacia el lago. «Sí, lo es». Mientras ella exploraba el borde del agua, me concentré en montar el campamento. Armé con acento agudo la tienda de campaña, instalé la estufa y preparé todo para la noche. El sol comenzaba a bajar en el cielo, y sabía que pronto el frío se apoderaría del lugar. Pero antes de eso, había algo que quería hacer. ¿Quieres nadar antes de que se ponga el sol?, pregunté. Claro que sí, respondió Sara con entusiasmo. El agua estaba helada, pero refrescante. Nadamos juntos, riendo y disfrutando del momento, sintiéndonos libres y lejos del mundo. A medida que el sol se ocultaba detrás de las montañas, regresamos al campamento, listos para cenar y disfrutar de la tranquilidad de la noche bajo un cielo lleno de estrellas. Después de nadar, Sara y yo volvimos al campamento, aún temblando por el frío del agua.
Encendí la estufa portátil y preparé un sencillo estofado con lo que teníamos en nuestras mochilas. Sara recogió ramas secas alrededor del campamento y las amontonó para alimentar una pequeña fogata. La cena fue sencilla pero satisfactoria, y el calor del estofado reconfortó nuestros cuerpos después de la larga caminata y el agua fría. Mientras el sol se escondía completamente detrás de las montañas, encendimos la fogata y nos sentamos a su alrededor, observando cómo las llamas danzaban y chisporroteaban en la oscuridad creciente. «Gracias por esto, Christopher», dijo Sara, sonriendo mientras sostenía una taza de té caliente entre sus manos. «¿Por qué me agradeces?» «Por todo, por venir aquí conmigo, por escucharme, por ser un buen hermano. Siempre estaré aquí para ti, Sara. Lo sabes, ¿verdad?» Ella asintió y el brillo del fuego iluminó sus ojos, que parecían brillar con una mezcla de gratitud y algo más que no pude descifrar. Pasamos un rato hablando de todo y de nada, recordando viejas excursiones familiares y planeando lo que haríamos en el futuro. Cuando el frío de la noche comenzó a hacerse más intenso, decidimos irnos a la tienda. Dentro, el espacio era reducido pero cálido. Habíamos unido nuestros sacos de dormir para compartir el calor, y aunque al principio nos resultó un poco incómodo, pronto encontramos una posición cómoda. El cansancio del día nos envolvió rápidamente, y el sonido lejano de la cascada y el susurro del viento entre los árboles nos arrullaron hasta el sueño. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad junto a Sara, sentí una conexión profunda e indescriptible con ella, algo que iba más allá de las palabras. No era solo mi hermana. Era mi confidente, mi compañera de aventuras, alguien que entendía partes de mí que nadie más podía comprender. Cerré los ojos, permitiéndome ser consumido por esa sensación de paz y unión. A la mañana siguiente, el frío del amanecer nos despertó antes de que el sol asomara sobre las montañas. Sara y yo preparamos un desayuno ligero, desmontamos el campamento y empacamos nuestras cosas. Era hora de regresar. Mientras caminábamos de vuelta por el sendero, el paisaje parecía diferente, como si hubiera cambiado ligeramente durante la noche. Quizás era yo quien había cambiado. El viaje de regreso fue tranquilo. Ambos estábamos inmersos en nuestros propios pensamientos, aunque de vez en cuando intercambiábamos sonrisas o comentarios sobre el paisaje. Finalmente, llegamos al coche, exhaustos pero felices. El lago Boskin nos había dado algo que ninguno de los dos podía describir por completo, pero que ambos sentíamos profundamente. De vuelta en casa, nos despedimos antes de que cada uno partiera hacia su respectiva universidad. Mientras miraba a Sara alejarse, supe que este viaje sería algo que llevaríamos con nosotros para siempre. Aunque nuestras vidas nos llevarían por caminos diferentes, siempre tendríamos ese fin de semana en el lago, ese momento en el que el mundo parecía detenerse y todo lo que importaba éramos nosotros dos. Y así, mientras el avión despegaba, llevándome lejos de casa hacia mi último año de universidad, pensé en Sara y en nuestro juramento. No sabía cuándo volveríamos al lago, pero sabía que lo haríamos. Un día, en algún momento, regresaríamos a ese lugar que ahora era sagrado para ambos. Porque en lo alto de las montañas, lejos de todo y de todos, habíamos encontrado algo eterno. Habíamos encontrado algo eterno, algo que no podía ser definido con palabras ni limitado por las circunstancias de nuestras vidas. A medida que el avión ascendía más y más alto, mirando por la pequeña ventana hacia el vasto cielo, me invadieron recuerdos del lago, del aroma de los pinos, del agua helada y de la risa de Sara resonando entre las montañas. Era un eco que nunca desaparecería, un recordatorio constante de un momento en el que el tiempo y el espacio parecían detenerse, permitiéndonos existir en un mundo solo nuestro. Los días posteriores al viaje estuvieron llenos de actividad mientras me preparaba para la universidad. Sin embargo, en mi interior, sentía una especie de vacío que solo podía llenarse con pensamientos de Sara y del tiempo que compartimos en el lago Boskin. Me escribía mensajes de vez en cuando, pequeños fragmentos de conversaciones que nos mantenían conectados. Pero había algo en esos mensajes que no podía capturar la intensidad de lo que habíamos compartido, la profundidad de nuestra conexión. Una noche, mientras me encontraba estudiando en la biblioteca, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sara. Christopher, extraño el lago. Extraño todo. ¿Tú también? Sonreí al leerlo, sabiendo que aunque estábamos separados por kilómetros, nuestros corazones estaban sincronizados, latiendo al unísono con los recuerdos de nuestras aventuras en las montañas.
Respondí. Yo también, Sara. Siempre lo haré. Prometimos volver, ¿recuerdas? Y lo haremos. Algún día. Sus palabras siguientes fueron simples pero llenas de significado. Siempre, hermano. Siempre. Con el paso del tiempo, la vida continuó, llevando consigo los desafíos y alegrías que venían con ella. Pero incluso en medio del caos de exámenes, proyectos y nuevas amistades, nunca dejé de pensar en el lago Boskin. Se había convertido en un refugio en mi mente, un lugar al que podía escapar cuando las cosas se volvían demasiado abrumadoras. Finalmente, llegó el verano siguiente. Había terminado mi último año de universidad y estaba listo para enfrentar el mundo real. Pero antes de eso, supe que había algo que debía hacer. Llamé a Sara una tarde, con el sol brillando intensamente a través de la ventana de mi habitación. «Sara, ¿estás lista para cumplir nuestra promesa?», le pregunté. Hubo un momento de silencio antes de que respondiera con una risa suave. «Por supuesto que sí, Christopher. Siempre estoy lista. ¿Cuándo partimos?». Y así, una vez más, comenzamos a planear nuestro regreso al lago Boskin. Esta vez, éramos diferentes. Más adultos, más sabios, pero aún con el mismo espíritu aventurero que nos llevó allí la primera vez. Cuando finalmente estuvimos de pie nuevamente en el sendero, con nuestras mochilas sobre los hombros y el sonido del arroyo acompañando nuestros pasos, supe que habíamos vuelto a casa. El lago nos esperaba, como si el tiempo no hubiera pasado, listo para recibirnos y guardar nuevos recuerdos en sus aguas cristalinas y sus imponentes montañas. Y así, comenzamos de nuevo, juntos, como siempre debió ser. Caminamos por el sendero con una mezcla de nostalgia y anticipación. Cada paso que dábamos nos acercaba al lago y a todo lo que representaba para nosotros. A pesar del tiempo que había pasado, el paisaje seguía siendo tan familiar como si nunca lo hubiéramos dejado. Los mismos árboles, las mismas rocas, incluso el mismo aire fresco de montaña que llenaba nuestros pulmones. Era como si el lago nos estuviera esperando, inmóvil y eterno, para darnos la bienvenida de nuevo. Cuando finalmente llegamos al paso que marcaba la última etapa antes de ver el lago, nos detuvimos para admirar la vista. Sara estaba de pie junto a mí, con los ojos fijos en el horizonte. No dijo nada, pero la expresión en su rostro lo decía todo. Estaba feliz, emocionada, completa. Yo sentí lo mismo. Habíamos vuelto al lugar que nos conectaba de una manera que ninguna otra cosa podía. Descendimos hacia el lago con paso firme, siguiendo el camino que ahora parecía grabado en nuestra memoria. Cuando los árboles se abrieron y la vista del agua brillante apareció ante nosotros, ambos dejamos escapar un suspiro. Allí estaba, tan hermoso y majestuoso como lo recordábamos, rodeado por las imponentes montañas y la cascada que caía en la distancia. Sin decir una palabra, dejamos nuestras mochilas en el mismo claro donde habíamos acampado la última vez. El sol estaba alto en el cielo, y el lago brillaba como un zafiro bajo su luz. Sara se giró hacia mí con una sonrisa, y en sus ojos pude ver el mismo entusiasmo que había visto la primera vez que estuvimos allí. «Vamos a nadar», dijo ella, rompiendo el silencio. «Claro, ¿por qué no?», respondí, dejando que su entusiasmo me contagiara. Nos lanzamos al agua, sintiendo el frío que nos envolvía como un abrazo familiar. Nadamos, reímos, y por un momento, todo lo demás dejó de existir. Era como si el tiempo se hubiera detenido, permitiéndonos revivir ese instante una y otra vez. Cuando salimos del agua y nos sentamos en una roca para secarnos bajo el sol, Sara se inclinó hacia mí y dijo: «Gracias por cumplir tu promesa». «Siempre la cumpliré», respondí. Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, encendimos una fogata y nos sentamos juntos, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. No necesitábamos decir nada. El silencio entre nosotros estaba lleno de entendimiento, de gratitud, de amor. A medida que la noche avanzaba y el fuego se apagaba lentamente, ambos supimos que este momento sería otro que guardaríamos en nuestros corazones para siempre. Y aunque no sabíamos cuándo volveríamos al lago, sabíamos que siempre estaría allí, esperando por nosotros, como un recordatorio de lo que realmente importa en la vida. El lago Boskin no era solo un lugar, era un símbolo de nuestra conexión, de nuestra promesa, y de todo lo que compartimos como hermanos. Y mientras me recostaba en el saco de dormir, mirando el cielo estrellado a través de la abertura de la tienda, supe que no importaba dónde estuviéramos en el futuro,
siempre llevaríamos este lugar con nosotros, en lo más profundo de nuestros corazones. El sonido del viento meció suavemente la tienda mientras cerraba los ojos, dejando que el frescor de la noche llenara mis pulmones. Sara estaba a mi lado, respirando de manera uniforme, ya sumida en un sueño profundo. No podía evitar mirarla por un momento, su rostro iluminado tenuemente por la luz de las estrellas. En ese instante, sentí una paz indescriptible, una certeza de que estábamos exactamente donde debíamos estar. La madrugada llegó rápido, trayendo consigo un nuevo día. Nos despertamos con el aire fresco de la montaña y el tenue resplandor del amanecer. Sara y yo salimos de la tienda, estirándonos mientras contemplábamos cómo los primeros rayos del sol pintaban las montañas de tonos dorados y rosados. Era un espectáculo que parecía hecho solo para nosotros, un regalo de la naturaleza que marcaba el inicio de otra aventura. «Es tan hermoso como lo recordaba», dijo Sara, mirando el lago con una sonrisa. «Más hermoso, diría yo», respondí, sintiendo que cada vez que lo veía, el lugar adquiría un nuevo significado. Preparamos el desayuno, algo sencillo pero suficiente para recargar nuestras energías antes de explorar los alrededores. Después de comer, decidimos subir a una colina cercana desde la que podíamos ver todo el valle. La caminata fue corta pero intensa, y cuando llegamos a la cima, la vista que se desplegó ante nosotros nos dejó sin palabras. El lago, las montañas, el cielo despejado, todo era perfecto. Nos sentamos allí durante horas, hablando de nuestras vidas, de nuestros sueños, de las cosas que temíamos y de las que nos emocionaban. Era como si el lago nos hubiera dado permiso para ser completamente honestos, para mostrarnos tal como éramos sin miedo al juicio. Cada palabra que compartíamos fortalecía el vínculo entre nosotros, haciendo que nuestra conexión se sintiera aún más especial. A medida que el sol comenzaba a descender, volvimos al campamento para preparar la cena. Sara encendió la fogata mientras yo sacaba los utensilios y la comida. Nos movíamos en perfecta sincronía, como si hubiéramos hecho esto cientos de veces antes. La noche cayó lentamente, y pronto nos encontramos nuevamente sentados junto al fuego, rodeados de la quietud de las montañas. «Christopher, ¿crees que siempre tendremos esto?», preguntó Sara de repente, su voz suave pero cargada de emoción. «Sí, siempre. Este lugar, este momento, nosotros. Nada puede quitárnoslo». Ella asintió, y en sus ojos vi una mezcla de alegría y melancolía. Sabíamos que este tiempo juntos era fugaz, que eventualmente tendríamos que regresar al mundo real. Pero eso no lo hacía menos valioso, al contrario, lo hacía aún más especial. Esa noche, mientras nos recostábamos en nuestros sacos de dormir, sentí que el lago nos había transformado de alguna manera. No éramos las mismas personas que habían llegado allí. Habíamos crecido, habíamos aprendido algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación. Y mientras cerraba los ojos, me prometí a mí mismo que siempre recordaría este momento, este lugar, esta conexión. El amanecer del último día llegó demasiado pronto. Sara y yo empacamos nuestras cosas en silencio, sabiendo que era hora de despedirnos del lago. Antes de partir, nos detuvimos en la orilla, mirando el agua cristalina una vez más. Sin necesidad de palabras, nos miramos y supimos que volveríamos. Tal vez no sabíamos cuándo, pero lo haríamos. El camino de regreso fue tranquilo, casi solemne. Cada paso que nos alejaba del lago parecía pesar más, pero también sabíamos que nos llevábamos algo invaluable con nosotros. Cuando finalmente llegamos al coche, nos detuvimos por un momento, mirando hacia las montañas que habíamos dejado atrás. «Hasta la próxima, Boskin», dijo Sara, con una pequeña sonrisa. «Hasta la próxima», repetí, sintiendo un nudo en la garganta. El viaje de regreso a casa fue silencioso, pero no incómodo. Ambos estábamos inmersos en nuestros pensamientos, reviviendo cada momento que habíamos compartido en el lago. Cuando llegamos, nos despedimos con un abrazo largo y fuerte, prometiendo mantener viva la conexión que habíamos fortalecido en las montañas. A lo largo de los años, la vida nos llevó por caminos diferentes, pero el recuerdo del lago Boskin nunca se desvaneció. Era nuestro refugio, nuestro lugar especial, el ancla que nos mantenía unidos sin importar lo lejos que estuviéramos el uno del otro. Y aunque el tiempo pasó, la promesa que hicimos aquel día permaneció intacta, esperando el momento en que volviéramos a cumplirla.
A medida que los años avanzaron, las responsabilidades de la vida adulta nos atraparon en sus redes. Sara y yo seguimos adelante, construyendo nuestras propias vidas en ciudades separadas, con trabajos exigentes y nuevas amistades. Pero el lago Boskin siempre estuvo presente, como un susurro constante en el fondo de nuestras mentes, recordándonos un tiempo más simple, un momento eterno que compartimos. Nuestros mensajes y llamadas se convirtieron en rituales, pequeños puentes que mantenían viva la conexión. Cada vez que hablábamos, el lago surgía en nuestras conversaciones. Era como si nunca pudiéramos separarnos de ese lugar, como si una parte de nosotros aún estuviera allí, sentada en aquella roca, mirando el agua cristalina. Un día, años después de nuestro último viaje al lago, recibí un mensaje de Sara: Christopher, es hora. Necesitamos volver. ¿Estás listo? No dudé ni un segundo en responder: siempre he estado listo. Y así, como si el tiempo no hubiera pasado, comenzamos a planear nuestro regreso. La emoción de volver al lago Boskin nos llenó de energía. Organizamos cada detalle, desde las fechas hasta el equipo necesario. Era como si ese viaje fuera más que una simple excursión. Era un regreso a nuestra esencia, un reencuentro con quienes éramos en el fondo, lejos de las distracciones de la vida cotidiana. Cuando finalmente llegó el día, nos encontramos en el inicio del sendero, justo donde lo habíamos dejado años atrás. Las montañas parecían iguales, imponentes y acogedoras a la vez. Nos miramos y sonreímos, sabiendo que este viaje sería tan especial como el primero, quizá más. El sendero nos recibió con sus curvas familiares, y el aroma de los pinos llenó el aire una vez más. Caminamos en silencio, permitiendo que el paisaje hablara por nosotros. Cada paso que dábamos nos acercaba al lago y a todo lo que representaba. Finalmente, cuando los árboles se abrieron y el agua apareció ante nosotros, nos detuvimos, sin palabras, dejando que la vista nos envolviera. El lago Boskin estaba allí, inmutable, como si nunca hubiéramos partido. El sol brillaba sobre su superficie, y las montañas lo rodeaban como guardianes silenciosos. Dejamos nuestras mochilas en el mismo claro donde habíamos acampado la primera vez, y una oleada de emociones nos invadió. «Hemos vuelto», dijo Sara, su voz llena de una mezcla de alegría y nostalgia. «Sí, hemos vuelto», respondí, sintiendo que mi corazón se llenaba de una calidez indescriptible. El resto del día lo pasamos explorando, nadando y simplemente disfrutando de la presencia del lago y de nuestra mutua compañía. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si volviéramos a ser las mismas personas que éramos en aquel primer viaje. Esa noche, sentados junto a la fogata, hablamos de todo lo que había pasado en nuestras vidas desde la última vez que estuvimos allí. Las alegrías, las dificultades, los momentos que nos habían definido. Pero también hablamos de lo que el lago significaba para nosotros, de cómo había sido un faro constante en nuestras vidas, un recordatorio de lo que realmente importaba. «Siempre supe que volveríamos aquí», dijo Sara, mirando las llamas de la fogata. «Yo también. Este lugar es parte de nosotros. Siempre lo será». Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, comprendí algo que había sentido durante mucho tiempo pero que ahora podía poner en palabras. El lago Boskin no era solo un lugar al que habíamos ido, era una promesa que habíamos hecho el uno al otro, un símbolo de nuestra conexión, de nuestra lealtad, de nuestro amor como hermanos. Cuando el sol se levantó al día siguiente, marcando el final de nuestro viaje, nos despedimos del lago con la misma promesa que habíamos hecho años atrás: volveríamos. Porque el lago Boskin no era solo un destino, era nuestro hogar espiritual, el lugar donde siempre nos encontraríamos, sin importar cuánto tiempo pasara o qué caminos tomáramos en la vida. Mientras caminábamos de regreso por el sendero, sentí una paz profunda. Sabía que este no era el final, sino otro capítulo en nuestra historia. Y aunque la vida seguiría llevándonos por caminos separados, siempre tendríamos el lago Boskin, ese refugio eterno donde todo lo que importaba era el aquí y el ahora, juntos.